Liberados una vez más, viernes día del podcast de Liberado y vamos a hablar de un tema muy controversial. Vamos a hablar si es correcto o no es correcto comer carne humana y en realidad ya van a entender por qué es esto, no se asusten, vamos a hablar sobre este tema. Hoy tenemos a una invitada, nuestra segunda vez, Luz Paola Melo. Me dijo que le dijera el nombre completo, entonces aquí se lo estoy diciendo completo. Bienvenida, Luz Paola Melo. Hola, Davinson. Muchas gracias por invitarme. Podemos comer carne humana, podemos comer carne humana. El tema de hoy vamos a hablar sobre eso y, y es un tema que nos va a enseñar un poco sobre qué es moral y qué es ético y qué es permitido y qué no es permitido. ¿Cuál es tu punto de vista, Luz Paola Melo? Bueno, pues ahí sí, yo diría que sí y diría a la vez que no. ¿Por qué? Eh, Socialmente no podemos comer carne humana, ¿sí? Si usted va ahí a una carnicería, usted por nada del mundo va a encontrar un ser humano ahí. Pero éticamente puede a veces darse la excepción, porque vamos a ver. Una cosa es la ética y otra cosa es la moral. Ya nos estaríamos adentrando en el plano de la filosofía, ¿sí? Entonces, la moral es como lo que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, cruzando la calle y una ancianita necesita que la ayude, si yo esto la No la ayudo, estoy comemos. siendo... ¿La comemos? No No. la... Porque podemos Pero comer vamos carne primero con humana. la calle. Vamos primero con la calle. Era, ¿podemos o no comer carne humana? Y la respuesta está un poquito en el tema del qué es moral y qué es ético, ¿no? Para la gente que dice, bueno, ¿cómo le explicamos a las personas qué es moral? Es obviamente que moralmente en nuestra sociedad no podemos comer carne humana, porque nosotros como sociedad definimos que comer a nuestras propias especies no está correcto, y esa parte de la palabra correcto entraría un poco en el campo de los principios morales, ¿no? De qué nosotros definimos en la sociedad como qué es lo que es correcto. Pero te decías, éticamente se puede tal vez comer carne, y ahí es donde, ¿cómo así? ¿Cómo es la justificación? Sí, por eso te decía, cruzando la calle, nosotros todos los días realizamos acciones morales. Cuando la viejita va cruzando la calle y nosotros decidimos si la ayudamos o no, eso es una acción moral. Normalmente a nosotros nos dijeron en la casa que uno la ayudaba, ¿no? Entonces usted ayuda a la señora a cruzar la calle. Entonces uno lo hace sin pensar mucho, uno como que ve que necesita ayuda y lo hace, ¿sí? Si la persona tiene esa conducta moral arraigada. Entonces, la moral es lo que hacemos y lo que la sociedad nos dice que debemos hacer, ¿sí? Y que nosotros como que no pensamos mucho para hacerlo. La ética es la reflexión sobre esas conductas, la reflexión desde la filosofía. Entonces, en cuanto al comer carne humana, depende. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, en las normas que nuestra sociedad ha establecido, no se puede comer carne humana, ¿sí? Una razón sería la biológica, ¿no? Las enfermedades. Pero hemos visto en ocasiones, digamos, extraordinarias, donde las personas han tenido la necesidad de consumir carne humana. Por ejemplo, en ciertos accidentes aéreos, fue muy sonado, si no recuerdo cuál caso, pero sí, cómo se llamaba, pero sí un caso donde tuvieron que comerse a los compañeros muertos para no morir de hambre, ¿sí? O personas que se han perdido en el Himalaya y lo único que encuentran por ahí cadáveres de los compañeros o algo así, y literal para no morirse han tenido que consumir carne humana, ¿no? Entonces Entonces, ahí entra, ¿es correcto hacerlo por supervivencia o no? exacto, ¿es correcto o no es correcto? Es un dilema ahí. Claro, claro, porque para nuestra sociedad no es correcto. A nosotros claro que eso no se hacía, pero en situaciones extremas sí lo hacen. Entonces ahí es donde llega como la ética, la filosofía,
la reflexión, digamos, ¿sí? Ahí es donde la persona tiene que comenzar a reflexionar, a ver si lo hace o no. Tiene que comenzar a sopesar, así como la balancita, ¿no? Tiene que comenzar ahí a mirar qué pesa más, mi supervivencia, lo que me enseñaron, mi amigo, qué hago. Entonces, eso es como la parte interesante. Entonces, en ese sentido, hemos visto, por ejemplo, en ciertos casos que la gente ha decidido alimentarse de su amigo muerto. Y Y aquí no estamos haciendo una apología de comer carne humana, no, no es que estemos apoyando eso, nada de eso, pero estamos haciendo un diálogo sobre qué es ético y qué es moral, no, en nuestro día a día, ¿no? Aclarar eso, ¿no? entonces ahí es esa reflexión y la persona tomó esta decisión solamente en ese momento. Pero normalmente nosotros nos unimos es a lo que está socialmente aceptado. Que la persona hace eso como algo excepcional, pero normalmente nosotros tratamos de adherirnos al marco moral que la sociedad nos enseñó. Y pues desafortunadamente no siempre la persona se reflexiona, ¿sí? Piensa si ese marco moral pues se aplica para ella o no. Ahora hablando un poco sobre, yo estaba analizando ahora un tema de la moralidad se aprende, ¿no? La moralidad se aprende y la ética es la reflexión sobre esos principios morales, sobre qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Yo creo que la ética para las personas es muy importante porque a veces hay principios que consideramos como correctos que tal vez no sean buenos para nosotros ni para la sociedad. A veces que pensamos, es correcto, por ejemplo, beber cerveza o emborracharme. Si lo hago por diversión es correcto, pero entonces la ética ahí donde entra, bueno, tu principio moral es que tomar cerveza y emborracharte es bueno. Ese es un principio moral de un grupo social, ¿no? Pero si entramos en el campo de la ética es razonar sobre eso, si afecta a mi salud, si los resultados de eso me están dando algo positivo o negativo para mí o para la sociedad. Entonces, yo creo que la ética ahí también juega un papel importante y yo creo que las personas deberíamos aprender a reflexionar sobre nuestros principios, a nuestros principios, ¿sí? Sí, claro, ahí entra, por ejemplo, algo que Hans Kuhn, en un estudio que realizó, Hans Kuhn fue un teólogo, bueno, filósofo, tiene muchos títulos, algo que él llamó la regla de oro. Resulta que él analizó varias religiones y se dio cuenta que los mandamientos de varias religiones en realidad son principios morales y encontró los mismos principios que son como formas para que la sociedad no se descontrole, ¿no? Es que la moral es una ley necesaria para poder nosotros vivir en sociedad. Sin la moral sería un desastre. Entonces, por ejemplo, eso tiene que ver con la regla de oro. Haz a los demás solo lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, en alguien, por ejemplo, que se cuestiona sobre el alcohol y su conducta y eso, debería pensar, bueno, si yo salgo manejando mi auto embriagado, qué tal que yo tenga un accidente, qué tal que yo hiera a alguien. A mí me gustaría ser un familiar de la persona a la que yo he herido, por ejemplo. A mí me gustaría que si yo tengo un hijo saliera ebrio y se estrellara y se hiciera daño. Entonces ahí tiene que ver como con esa regla de oro que no me implica solo a mí, sino que también implica al otro. La regla de oro de la ética es no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, o haz a la gente lo que te gustaría que te hicieran a ti, es como ese principio, ¿no? Entonces, reflexionar un poco, volviendo al tema de comer carne humana, no nos gustaría que nos comieran a nosotros, entonces también no hacerlo a los demás, ¿no? Eso es, Entonces, no coman carne humana. no coman carne humana, esa es la reflexión. Y eso, ¿no? Que la gente reflexione cada día más sobre ese principio, no hacer a los demás lo que no quieres que te haga y vivir una vida libre
de podcast deliberado, pero también llegando al límite, ¿no? De qué es lo que no se debe hacer a los otros. Exacto, una vida libre pero con reflexión. Uh-huh. Luz Paola Melo, muchas gracias por participar del podcast deliberado. Esperamos tenerte una vez más cuando hablemos de cuestiones filosóficas. Bueno, muchas gracias.